27.348, conocida como la ley de ART. Los nombres que se le asignan, en realidad es una ley complementaria de la ley de riesgo del trabajo. Los nombres populares, ley de ART, no son inocentes. Esta ley, dentro del sistema de riesgo de trabajo, hay básicamente 4 patas importantes. Una son los trabajadores, otras son los empleadores, una tercera es el Estado, y una cuarta son las ART. Le pusieron el nombre ley de ART porque esta ley responde básicamente a las necesidades de uno de esos 4 actores, que son las ART. Quienes estamos en este espacio, estamos en contra de adherir a esta ley, y entonces nos encontramos hoy para dar esa mirada. Le vamos a dar una mirada desde la parte de los trabajadores, desde el marco legal, y por supuesto también desde la normativa y desde todo lo que tiene que ver con lo político, que cada una de las miradas, ¿no es cierto?, siempre son políticas. Por ello le doy la bienvenida a todos los que están siguiéndonos en el Facebook, y principalmente a los expositores. Nos acompañan hoy Claudio Leoni, secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales, la FESTRAM, Sebastián Serrano Alou, que es presidente abogado, presidente del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Rosario, y Matilde Bruera, legisladora provincial por el Partido Justicialista. El formato de la jornada de hoy va a ser una exposición de 15 minutos. Vamos a ir tomando algunas 2 o 3 preguntas para el final. Y bien, vamos a comenzar entonces con Sebastián. Te cedo la palabra y yo te voy avisando, Seba. Dale, bueno. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Especialmente quiero agradecer a los que participan en esta actividad, empezando por Matilde. Comparto con Juan lo que decía de las distintas patas involucradas en esta ley de ART. Bueno, la pata política, es bueno ver que hay parte de la política involucrada que piensa qué es lo que se está por llevar adelante si es que se adhiere a esta ley. Matilde es muy consciente de eso y a quienes se perjudicaría, que son los trabajadores. Están los trabajadores, el colectivo de trabajadores representado por Claudio, por lo menos cierto sector del colectivo de los trabajadores, que siempre la mejor forma para los trabajadores de lograr conquistas y defender sus derechos es mediante la actuación colectiva. Y estamos los abogados, tanto los abogados laboralistas, yo soy parte de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, como un colectivo más amplio de abogados, representado en los 5 colegios de abogados de la provincia que se ha manifestado en contra de esta adhesión. Yo pertenezco al Colegio de Abogados de Rosario, soy presidente del instituto, como decía Juan. Así que vemos que la pata ausente es la pata que se beneficiaría con esto y que no le interesa dar la discusión, que es la pata empresaria, principalmente de cierto tipo de empresas como son las ART. El sistema de ley de riesgo del trabajo, como hoy lo conocemos, se gestó en la década del 90 con la ley 24.557, una década que no se caracterizó por dar derechos a los trabajadores, sino todo lo contrario, y por generar negocios, sobre todo de tipo financiero. Continuando con la línea de lo que hizo la dictadura genocida cívico-militar de la década del 70. Lo que se quiere hacer ahora con la adhesión a esta ley y lo que se hizo con esta ley 27.348, lo describe mejor que nadie alguien del espacio que motorizó esta ley cuando planteó venimos a cambiar futuro por pasado. No sé si recuerdan esa frase que quedó tan clara, la explicación en la tradicional inconsciente, o quizás un momento de sinceramiento. Este sistema se caracterizaba principalmente por 3 cuestiones, a mi entender, para beneficiar a las ART o generar este negocio financiero. Eran 3 límites que se ponía a los trabajadores para el reclamo y la protección de su vida, su salud y su integridad psicofísica. Primero, ¿qué siniestros se cubrían? El artículo 6 dispone qué es lo que se cubre y excluye mediante un listado cerrado lo que son las enfermedades laborales. A nivel mundial hay muchos estudios de que lo que más hay en el trabajo son enfermedades y no accidentes, pero cuando vemos en nuestros números, las enfermedades representan una suma ínfima de lo reconocido por las ART y un porcentaje muy enorme de lo que se reclama judicialmente. Ese es el primer límite. El segundo, los montos a abonarse por los siniestros laborales. Esta ley se inició con un límite que era un techo a lo que se podía pagar a los trabajadores de 180.000 pesos totales,
1.800 pesos por punto de incapacidad, que luego con el tiempo esto se transformó en un piso y se fue actualizando. Pero siempre se ha querido volver hacia atrás a poner un techo y de una u otra forma se ha ido por este camino. Y por último, el acceso al juez natural. Esta ley traía lo que son la innovación de estas comisiones médicas que se imponían de manera obligatoria y que gracias a la batalla de distintos laboralistas y a la recepción por distintos jueces hasta llegar a la Corte, que terminó por sellar el destino de la obligatoriedad, se terminó por hacer que estas comisiones médicas dejaran de ser obligatorias, que es lo que esta ley quiere volver a hacer. Me parece fundamental ver que esta cuestión de los límites, cómo se van moviendo, a veces hay momentos de mayor avance y se puede sortear estos límites, hay momentos de mayor retroceso. Este límite final del acceso al juez natural es un límite muy importante en el sistema. ¿Por qué? Porque primero tratan de no cubrirte. Si te cubren, tratan de pagarte lo mínimo. Y si no estás de acuerdo con ninguna de estas dos cosas, lo que te queda por hacer es acceder al reclamo con el juez natural. Bueno, este último límite es fundamental para eso, para evitar que el trabajador pueda acceder al reclamo al juez natural. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, no se limitaría o no se excluiría del todo este derecho, sino que previamente tendrían que pasar por las comisiones médicas. Las comisiones médicas lo que terminan haciendo es generando un desgaste que llevan a que el trabajador, después de ver lo que conlleva todo el trámite de su reclamo, desista en el camino. Y esto está en cierta forma pensado y tiene seguramente un cálculo realizado de cuánto se ahorrarían las ART a partir de este sistema, que las comisiones médicas también funcionan desconociendo enfermedades, limitando los porcentajes de incapacidad, es decir, el pago, y postergando el acceso al juez natural. ¿Qué pasa? Si nosotros adherimos a esta ley, además de volver al pasado en lo que era el sistema de ley de riesgo del trabajo, estamos violando distintos principios constitucionales que son fundamentales en nuestra organización como país. El primero es el principio republicano. ¿Por qué? Porque estas comisiones médicas están insertas en lo que es la Superintendencia del Riesgo del Trabajo y se genera un sistema que reúne la suma del poder público. ¿Por qué? Porque estas comisiones son órganos que están dentro del poder administrativo o el poder ejecutivo, que a su vez se las llama comisiones médicas jurisdiccionales, es decir, que ejercen una cierta función jurisdiccional, competencia del poder judicial. Y por último, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo tiene una cierta función reguladora, legiferante, que sería una intromisión en las facultades del Poder Legislativo, la suma del poder público en un organismo de carácter federal. Y acá la colisión con el otro principio, con el principio federal. ¿Por qué? Cuando nosotros nos organizamos como país, las provincias se reservaron ciertas funciones para ellas. Una de estas funciones es la administración de justicia. La administración de justicia en cuanto a lo que hace a derecho común. Entonces, esta función que se reservaron por medio de pactos y demás cuando nos conformábamos como Estado-Nación, no puede graciosamente alguien, por una ley de una legislatura provincial, dejarlo de lado, decir, bueno, resigno esta facultad que me reservé para mí mismo y hacerlo en perjuicio de los trabajadores, del sujeto de preferente tutela. Más cuando constituciones como la de la provincia de Santa Fe tiene una particularidad que es que además de esta función que tenemos en todo lo que es el derecho común de reservarlo al juez provincial, lo pone en cabeza de un juez especializado, de un juez del trabajo. Entonces estamos sacando de un órgano provincial y especializado para derivarlo en un órgano federal que no es especializado porque está atendido mayormente por médicos que son los que toman las decisiones. Y por último, el tema de la tutela judicial efectiva, que no me voy a extender porque seguramente algo de esto dirá Matilde. El otro día tuve el gusto de poder escucharla en una actividad y fue más que clara en la cuestión de la tutela judicial efectiva, que es uno de los principios centrales dentro de lo que es el funcionamiento de un Estado social de derecho y que se ha visto potenciado en nuestro país a partir de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, vemos que hay un retroceso en cuestiones que se había avanzado por parte de la jurisprudencia, de distintas leyes y demás, en cuanto al sistema y cómo funciona. Hay una colisión con los principios fundamentales que nos organizan como país, pero a su vez hay una cuestión de una duda que surge y que no tiene una respuesta. Si este sistema fuera tan bueno, si este sistema fuera útil, si este sistema funcionara, pregunto, ¿por qué hacerlo obligatorio? Si lo que se quiere es
reforzar derechos, y sobre todo reforzar derechos de un sujeto de preferente tutela constitucional, no hay por qué hacerlo obligatorio. Si esto funcionara y fuera una forma de beneficiarlo, tendría que ser optativo. El otro día en una charla del Instituto de Derecho del Trabajo, donde participó Matilde, también había una colega del Colegio de Abogados de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y nos contaba un poco la experiencia. Ellos fueron de los primeros en adherir a la ley 27348 y con una adhesión totalmente lisa y llana, por decirlo de alguna manera, una adhesión total, sin ningún tipo de observación, sin ningún tipo de miramiento. Se adhirió a la ley 27348. Bueno, no solo la situación no mejoró, sino que empeoró. No se crearon las comisiones médicas que eran necesarias, los trámites se vuelven cada vez más engorrosos, hay un colapso del funcionamiento. Ahora en la pandemia, bueno, lo estamos viendo, la superintendencia no funciona, o funciona en lo mínimo. Los trabajadores tienen que recorrer todo este camino para después encontrarse con ciertas cuestiones como son otros límites al ejercicio de sus derechos, caducidades, requisitos de presentar ciertos formularios que no establece la ley, el corrimiento del plazo de la prescripción por esta caducidad de la cual hacía referencia. Entonces, queda claro que acá lo que se busca no es dar mayores derechos a la población o generar un beneficio para los trabajadores, sino todo lo contrario. Lo que se busca es impedir este ejercicio de derechos. Es una ley cepo, como decía el otro día también en esta charla un colega, Diego Boglioli, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Entonces, partiendo de este punto de que si esto funciona podría ser optativo, viendo que es un retroceso en el tiempo y considerando que además colisiona con principios fundamentales de lo que es nuestra Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad federal, no hay adhesión posible a esta ley, ni siquiera adhesiones como las que se plantean con ciertas modificaciones que se presentan como beneficiosas para el trabajador, que después en el camino van quedando de lado. Por ejemplo, se pone una especie de extorsión al trabajador al decirle, bueno, vos podés ir a la comisión médica, si vos estás de acuerdo con lo de la comisión médica, cobrás bárbaro, si no estás de acuerdo, eso queda en stand-by hasta que vos tramites el juicio, ni siquiera te damos eso que ya te reconocimos. Esta extorsión, que en un primer proyecto se había modificado, pasó algo muy similar en el gobierno anterior, se introdujo una modificación de este efecto suspensivo por un efecto devolutivo, que después en el transcurrir, en el trámite de la legislatura, se cambió para volver a transformarlo en un efecto suspensivo. Bueno, acá en este gobierno pasó lo mismo. Entonces vemos que el objetivo siempre va quedando en claro, no es beneficiar a los trabajadores, sino es beneficiar el negocio y beneficiar a los grandes ganadores del negocio, que son las ART, esto a expensas de la salud, la vida y la seguridad de los trabajadores. Muchas gracias. Bárbaro. Bárbaro, Sebastián. Sí, me parece muy interesante lo que dijiste de las comisiones médicas, el desgaste que se produce, me parece que quedó claro, y todos estos principios legales que se están violando a partir de las atribuciones que se le dan. Bueno, pasamos entonces al segundo expositor. Le doy la palabra a Claudio Leoni. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo quiero hablar más del tema porque sobran capacidades para hablar de la cuestión legal, ¿no? Que nos han enriquecido a las organizaciones sindicales en los aspectos que tienen que ver con eso. Yo quiero comentar algunas cosas que me parece que es necesario transmitir. Por un lado, es algo bastante ridículo en términos de funcionamiento de las instituciones, que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo y que el Poder Judicial no aplican la ley. Es decir, que los trabajadores, las trabajadoras del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, están fuera del marco legal de las ART. Y este poder va a venir a nosotros, a quienes estamos involucrados en el tema, a regularlo en perjuicio de los trabajadores. Yo creo que esto no se ha notado, no se ha dicho mucho, pero no es porque nosotros queremos que el Poder Judicial, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo se sumen a esta ley, pero es absolutamente contradictorio el hecho de legislar y el propio Ejecutivo promover una ley que no cumple para sus propios trabajadores y trabajadoras. Entonces, la verdad que eso no se ha dicho y me parece muy contradictorio y muy de baja calidad institucional a trabajar en esa dirección.
Es imprescindible que les cuente que el único sector público que está vinculado y regido por el sistema de ART es el sector municipal y comunal de la provincia de Santa Fe. A diferencia de Rosario, que tiene también un autoseguro, que es uno de los temas contemplados en la ley. Pero la provincia de Santa Fe está fuera de la aplicación de la legislación, está fuera de control de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo y incluso de seguros, ¿no? Pero en el caso del sector municipal, se ha obligado a las municipalidades y comunas a adherir a esta ley porque fueron excluidos en su oportunidad de la aplicación o de la posibilidad de generar un autoseguro. Esto, para que se tenga en cuenta, se llevan más o menos unos 150 millones al año, que obviamente no quedan en la provincia de Santa Fe ni en el sistema productivo. Como lo decía Sebastián, esto es un negocio financiero, porque evidentemente una empresa que tiene como objetivo el lucro necesita tener ganancia. Y para tener ganancia lo que tiene que hacer es bajar los gastos en materia de atención de la salud, de accidentes de trabajo, cierra esto de la libre empresa a esta parienta de las AFJP, porque son dos leyes que aparecieron con el menemismo en pleno proceso del neoliberalismo, compartiendo esta idea de que la salud de los trabajadores, la vida de los trabajadores es un problema de costos y no es un problema de derechos. Y creo que nosotros en este momento estamos discutiendo esto, no es la primera vez que lo hacemos, venimos reclamando hace muchísimos años, planteando nuestro rechazo absoluto, porque además ni siquiera han sido capaces de tener una política más o menos aceptable, que pudieran los compañeros decir, no, estamos protegidos. Pasamos ahora esta pandemia terrible y no pasó ni un papelito de prevención de un RT en ninguna municipalidad o comuna de la provincia. Además, por supuesto, se negaron rotundamente a incorporar como enfermedades del trabajo al COVID-19 y lo que es peor, todavía no aceptan lo que nos ha afectado terriblemente, que es la política del DEC. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? En una provincia como la nuestra, generalmente tan extensa, cuando hay algún accidente chico, cuando hay un pequeño accidente, cuando hay una enfermedad laboral, no van a la RT, lo atiende directamente el IAPOS. De manera que hay un doble pago de parte del Estado municipal y lo que evidencia es el fracaso de esas políticas en lo territorial. Yo creo que los empresarios están confundidos, se están llevando, sobre todo las pymes, me parece que tendrían que reforzar esta idea, porque se trata de una brutal ganancia que termina en el sector financiero, y en el sector financiero fundamentalmente de tipo globalizado. Y en este sentido el resultado, en una provincia que tenemos una ley tan importante como es la ley de la conformación de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que podríamos perfectamente trabajar en el área de prevención, en el reconocimiento de los accidentes, y una obra social que es extraordinaria, podría prestar servicios en forma conjunta sin tener que adherir a la ley, que lo que en definitiva hace no garantiza la prevención, no garantiza la salud, limita los derechos y además te pone de ciudadano de segunda porque ni siquiera podés acceder a la justicia en tiempo, forma y con la absoluta libertad. Esto de los dos cepos que sabe decir Diego, me parece que es la expresión de lo que ocurre. Pero en la práctica, la verdad que los objetivos que tienen que cumplirse en función de los derechos fundamentales de los trabajadores están excluidos con esta ley. Esta ley es sorprendente que aparezca en el medio de una pandemia planteándose como una emergencia y una cuestión de Estado. Lo que queda claro que acá son las presiones de las corporaciones económicas que lo que quieren hacer un negocio sobre siempre los mismos sectores, la base de los derechos de los trabajadores. Así que eso es lo que nosotros vivimos. Dejo para Matilde y para el otro compañero que estuvo todas las cuestiones legales que me parece que son muy importantes. Acá se ha hablado de una mezcla de violatoria a la Constitución, porque lo que en realidad se pone en juego es el Estado de Derecho, el Ejecutivo se mete en la justicia lleva para un lado, pero el problema fundamental es la salud y la seguridad de los trabajadores, que esta ley de ninguna manera lo resuelve. Por el contrario, retira recursos del sector de la provincia de Santa Fe y los lleva al sistema financiero internacional. Bueno, esta es nuestra visión, que la hemos expuesto tanto en el Movimiento Obrero Santafesino como de nuestra propia federación, incluso de la Corriente Federal de Trabajadores, nuestra total oposición a una ley que tiene más que ver con el neoliberalismo y con el costo del trabajador y no con los derechos que supimos conseguir.
termino con esto. Bien, bárbaro, Claudio. Sí, me parece importante lo que plantea, digamos, hoy la provincia de Santa Fe, no sé si saben, pero es la segunda provincia del país en cuanto a tasa de accidente, digamos, tiene la segunda tasa de accidente más alta del país, detrás de Córdoba, digamos, y hoy estamos discutiendo, en vez de discutir bajar los accidentes, si algo nos enseñó la pandemia es que el mercado no resuelve todo, que hay cuestiones que son fundamentales como la salud de trabajadores, y la estamos librando totalmente al sistema privado, y bueno, ahí tenemos los resultados, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, y pasamos entonces, le damos la palabra a la diputada Matilde. Bueno, muchas gracias, gracias a todas y a todos. Bueno, la idea es seguir debatiendo esto. Por supuesto, como diputada, he asumido el compromiso de votar en contra de esta ley. Lo he asumido públicamente porque además tiene que ver con mi militancia de toda la vida en pro de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores. Cuando decimos que miramos esto desde la perspectiva de los trabajadores, es porque así debe ser. No se puede mirar desde otra perspectiva, porque las leyes deben mirarse desde la perspectiva de los derechos, y los derechos se reconocen para quienes necesitan el reconocimiento de derechos, o sea, para la parte más débil de la relación laboral. Por lo tanto, no hay otra forma de analizar esta ley, salvo que en lugar de pensarse en los derechos de los trabajadores y en el Estado constitucional y social de derechos, se piense nada más que en las ganancias, que es lo que se pretende con esta adhesión a la ley. Fíjense, creo que no sé si lo decía recién Sebastián, nosotros hablamos, y lo decía Juan también, ¿no? Hablamos de ley de ART, no hablamos de ley de los derechos a la salud y los derechos de los trabajadores, ¿no? De la salud y la integridad física de los trabajadores. Hablamos de ley de ART. ¿Por qué? Porque está expresando que esta ley tiene como objetivo final maximizar las ganancias de las aseguradoras. Las aseguradoras de riesgo del trabajo son empresas privadas de seguro, cuya ganancia es pagar menos con el mismo costo. Entonces, este es el destino de la ley de ART, y yo creo que es muy grave votar esta ley. Es muy grave porque es la ley emblema del macrismo. Y esto significa que es una ley que establece un claro ajuste laboral. Y realmente avanzar en un ajuste laboral en medio de una crisis es estar aprovechando una debacle económica y un quiebre económico para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Por eso siempre yo digo que la pospandemia es hoy. Hoy se está resolviendo la pospandemia. Por eso es muy importante rechazar esta ley, porque depende de cómo se resuelva la adhesión o no a esta ley, será la pospandemia. Esto es un grave ajuste laboral. Desde el punto de vista jurídico, no hay duda que, bueno, que los empresarios de las aseguradoras dicen que quieren bajar la litigiosidad, que quieren bajar los costos. Bueno, expresan claramente la necesidad de maximizar ganancias. Está estudiado ya que el costo de las alícuotas no tiene nada que ver con la adhesión o no a las provincias. La Asociación de Abogados Laboralistas tiene hecho un estudio sobre esto, y fundamentalmente tiene que ver con la carterización de las aseguradoras, y no con la adhesión o no adhesión de las distintas provincias. La litigiosidad tampoco tiene nada que ver con esto, al contrario, yo creo que esta ley va a multiplicar la litigiosidad, no bajar la litigiosidad. Esto también hay estudios en relación a que no tiene nada que ver la litigiosidad con la adhesión o no a la ley de riesgos del trabajo. A mí me preocupa mucho porque, como bien decía Claudio también, esto tiene que ver con la calidad institucional y tiene que ver con ajustarnos y defender un Estado constitucional de derecho, o sea, el Estado de Derecho. Y esta ley es un atentado al Estado de Derecho, porque afecta a derechos estructurales de organización del Estado de Derecho y derechos colectivos, derechos sociales y derechos individuales, o sea, en los tres planos.
Con lo cual, ni el Poder Ejecutivo debería mandar esta ley, que es inconstitucional, ni el Poder Legislativo puede aprobarla, y el Poder Judicial no va a tener más remedio que rechazarla por inconstitucional en el caso de que sea aprobada. O sea, esto habla de una muy baja calidad institucional y de un atropello a las normas del Estado de Derecho, que son un mandato para los tres poderes. Nosotros los legisladores tenemos un mandato constitucional, no podemos estar sancionando leyes que van contra la Constitución Nacional y contra la Constitución Provincial. Eso es una barbaridad. Ya explicó Sebastián por qué viola la división de poderes. Bueno, porque mezcla, le da al Poder Ejecutivo, o sea, las comisiones médicas dependen del Poder Ejecutivo, le está dando facultades jurisdiccionales, ¿no? Y está afectando, a mí me interesa mucho llamar la atención sobre esto. El acceso a justicia, como se denomina hoy, es el derecho humano fundamental, es la columna de todos los derechos humanos. Porque si uno tiene un sistema donde están reconocidos todos los derechos, pero no se pueden reclamar, es lo mismo que no tener derechos. Por eso hoy, desde el desarrollo, desde la aprobación de la Constitución del 94 y el desarrollo posterior de la jurisprudencia constitucional, una de las preocupaciones centrales de la teoría de los derechos humanos es el acceso a justicia. ¿Por qué? Porque si no, no hay derechos. Y toda la jurisprudencia más importante que han generado los organismos internacionales de derechos humanos es sobre acceso a la justicia. Ya en el año 1979, y el acceso a la justicia también en dos planos. Uno es el plano de la tutela judicial efectiva, y el otro plano es el derecho al juicio justo. Y en estos dos planos está violada esta ley. Tutela judicial efectiva, bueno, nosotros sabemos que la reforma constitucional en el artículo 43 incorpora este derecho, el acceso a un recurso rápido y efectivo. ¿Por qué? Porque los tratados de derechos humanos que se incorporan en el 94 y con la jurisprudencia posterior, establecen como fundamental la tutela judicial efectiva. Nosotros no nos olvidemos que los juicios de lesa humanidad se logran realizar en Argentina justamente por la efectividad de este derecho. Tuvo mucho que ver en el año 88 un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue Velázquez Rodríguez, que si bien tiene que ver con la violencia institucional y la desaparición de personas, desarrolla el derecho a la tutela judicial efectiva. En el plano de los derechos civiles, en el año 79 la Corte Europea se pronunció en un caso Airey contra Irlanda, sobre la tutela judicial efectiva. Y esto tiene que ver, el artículo 8 y 25 de la Constitución, de la Convención Americana de Derechos Humanos se refieren a esto. Hay una cantidad de fallos muy conocidos por quienes hacen derecho constitucional que tienen que ver con profundizar el derecho de acceso a la justicia. Hoy, ese derecho se interpreta vinculado a las políticas de exclusión e inclusión. Si nosotros no permitimos el acceso a la justicia, estamos excluyendo a un gran sector social, los más vulnerables, de decisiones a favor de los derechos. Entonces, esto en este sentido es un derecho muy importante. Argentina fue, yo siempre pongo como ejemplo, porque en un año fue condenada 3 veces por el acceso a la justicia, que fue en el caso Furlan, en el caso Fornerón, que son casos civiles, y en el caso Mohamed, que es un caso penal. En esos 3 casos fue condenada por no propiciar el acceso a la justicia. Porque no es que el Estado, la concepción de la tutela judicial, no es que el Estado debe permitir, sino que el Estado está obligado a acciones positivas. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado argentino en materia laboral? Crear más juzgados laborales, reformar los códigos procesales para que el proceso laboral sea rápido, darle los recursos para acceder a la defensa o a la demanda en un juicio laboral, ¿no? Esa es la tutela judicial efectiva. El Estado argentino no solamente no se está ocupando de acelerar y efectivizar al Poder Judicial, sino que le agrega una barrera más.
¿no? El acceso a la justicia se define como desplazamiento de barreras obstructivas. En esta ley, el Estado está agregando una barrera, porque hay que pasar por una comisión médica, que como ya se explicó, es administrativa, no tiene no tiene expertise en el tema para decidir sobre la vinculación de una enfermedad con el trabajo, con la relación laboral. No tiene capacidad jurisdiccional, se le está otorgando una capacidad jurisdiccional que no puede tener. Entonces, y esto, como todos saben, se le está imponiendo obligatoriamente, porque como bien se señaló, si fuera tan beneficiosa que sea optativa, pero se le está imponiendo obligatoriamente una instancia administrativa, burocrática, que obstruye aún más el acceso a la justicia. Entonces, obviamente se están limitando los derechos de los trabajadores en un sentido muy grave. Y además de la tutela judicial efectiva, les decía que en otro plano también se está obstruyendo el derecho a un juicio justo. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere reclamar un derecho, lo dice la Constitución Nacional y lo dicen las convenciones, tiene derecho a ser oído ante un juez natural. Un juez natural es un juez que pertenezca a la jurisdicción, al Poder Judicial, y que sea independiente e imparcial. Acá le impiden llegar al juez natural mediante esta comisión que no es juez. No es imparcial, porque la comisión depende de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Entonces a la persona se le obliga a ir a reclamar el derecho al mismo que se le está negando. Es juez y parte la comisión médica. Se le viola el plazo razonable, obviamente, porque le alarga los plazos de reclamo. Se viola el derecho no solo al acceso a justicia, sino el derecho al recurso, cuando se le impone una condición extorsiva para acceder a la justicia. Porque aquel que quiere ir a reclamar a un juez después de la comisión médica no cobra aún ni siquiera el porcentaje que le es reconocido hasta que no termine el juicio. Esto nadie es ingenuo, cualquiera que sea trabajador o cualquier persona que sabe que reclamar un derecho es difícil, sabe que es un mecanismo extorsivo, no hace falta ser abogado para darse cuenta de esto. Si a uno le dicen, a usted le reconocen 10 y no lo cobra, para cobrar los 40 que le faltan, tiene que ir a la justicia y esperar todo el tiempo que sea. Entonces, bueno, no se pueden condicionar los recursos, no se puede condicionar el acceso a un juez natural. Y después, bueno, modifica leyes de fondo, mediante una supuesta ley procesal, modifica leyes de fondo, como es la prescripción. Le pone un plazo de caducidad de 60 días, cuando sabemos que los derechos laborales tienen un plazo de prescripción de 2 años. Y fundamentalmente también viola, como también se ha dicho acá, pero lo quiero reafirmar, el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque pone a los trabajadores en un nivel de inferioridad en relación a todas las demás personas que reclaman un derecho. Cuando cualquier persona reclama un derecho va a un juez. A los trabajadores se los va a obligar a ir a una comisión que no es juez. Entonces se está violando también el derecho a la igualdad. Debe ser la ley, los he escuchado también a ustedes, los laboralistas, decir que debe ser la ley, y algunos fallos tengo a mano, que más inconstitucionalidades ha cosechado en las provincias donde ha sido aprobada. Pero además, para dar una pauta de lo que es este sistema, basta ir y mirar las comisiones médicas. Además de que no hay comisiones médicas, las comisiones médicas hace 100 días que no funcionan. Ustedes imagínense lo que van a hacer las comisiones médicas, se empiezan a funcionar después de 100 días de parálisis. Y además, las comisiones médicas tienen consultorios que no están en condiciones mínimas sanitarias y que violan todos los protocolos sanitarios. ¿Esto por qué? Porque es un sistema descalificado y descalificable desde todo punto de vista. Realmente, como dije al principio, es la insignia del macrismo en materia laboral, tanto que el superintendente de riesgos del trabajo sigue siendo un funcionario macrista.
Entonces, de ninguna manera se puede, no sé cómo estoy de tiempo, pero de ninguna manera se puede apoyar esta ley o hacerse el indiferente ante semejante atropello al Estado de Derecho y a los derechos de los trabajadores. Bueno, nada. ¿Está bien? Bueno, excelente, Matilde. Sí, es verdad lo que decís, Gustavo Morón sigue siendo el superintendente de riesgo del trabajo. Yo lo escucho cuando defiende la ley y cómo juegan con los números para hablar bien de la implementación de esta ley, y yo miro por ahí lo que son las estadísticas de la página de la superintendencia, y una de las cuestiones que dicen es, las provincias que adhirieron, si miramos la alícuota hoy, tienen un 25% de alícuota más baja. Entonces yo me voy al 2016, y es verdad, digamos, vos mirás hoy los datos, y las provincias que adhirieron tienen un 25% de alícuota más baja si vos sumás toda esa cápita, sueldo, etc. Ahora, yo me voy al 2015, y junto las provincias que hoy adhirieron, y las comparo en ese año, y es la misma diferencia, porque en esa provincia hay mayor competitividad, como son Cava, provincia de Buenos Aires, y tienen la misma diferencia de 25% más bajo, o sea que como por ahí utilizan los números y no cuentan toda la historia, ¿no? Con esto hicieron siempre, con las alícuotas hicieron lo mismo. Bueno, participaron más de 100 personas en el Facebook, cumplimos con los horarios, creo que hay cuestiones que quedaron súper claras, como primero que deja a los trabajadores como ciudadanos de segunda, porque no permiten el libre acceso a la justicia, esta cuestión de las comisiones médicas que se atribuyen funciones que no les corresponden, y después lo que planteamos de que personas del Estado, trabajadores del Estado que no están dentro del sistema de riesgo de trabajo, son los que van a legislar y los que van a decidir sobre un sistema sobre el cual ellos no son parte y no se van a ver afectados por eso, porque están regidos por un autoseguro provincial que está fuera de la ley, eso también hay que dejarlo claro. Yo la pregunta que me llega por el chat, y se la traslado a ustedes, es, bueno, ¿cómo se sigue ahora? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista legislativo o desde la justicia, si alguno tiene algo para decir a esa pregunta? Bueno, si quieren opino yo. Lo que hay que hacer es, creo que hay que militar contra la aprobación, porque creo que los argumentos tanto políticos, tanto laborales o jurídicos, los argumentos son de calidad y no hay argumentos para sostener semejante mamarracho jurídico. Realmente es un mamarracho jurídico. Entonces creo que hay que descalificar esta ley y hay que pelear para que no se apruebe en diputados. Lamentablemente tuvo aprobación en el Senado, pero creo que hay que hacer hincapié en que el Estado de Derecho y la calidad institucional se ven afectadas por semejante actitud de los responsables de hacer efectivos los derechos de los trabajadores y el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, esto ahora está en diputados, creo que en la Comisión de Derecho Laboral, y bueno, ahí se tratará el tema, se va a escuchar a algunos actores, y después pasará a discutirse en el recinto. Así que ese es el trámite legislativo. Pero bueno, creo que mientras tanto hay que esforzarse desde los espacios gremiales, desde los espacios políticos y desde los espacios jurídicos para impedir que semejante atrocidad sea aprobada, ¿no? Nada más. Una cuestión también en relación a lo que dice Matilde y en respuesta de lo que hay que hacer y demás, me parece que esto que estamos haciendo hoy, que bueno, motorizó Matilde junto con la gente de FESTRAM y demás, es la forma. Hay que dar el mensaje de qué es lo que se está haciendo con el intento de adhesión a esta ley. Como lo dijo Matilde, esta ley es el emblema del macrismo para los trabajadores, así como quisieron modificar la ley de contrato de trabajo, como quisieron hacer un montón de cosas en contra de los trabajadores, la que más prosperó fue esta ley.
no hay que olvidarse que el anterior presidente, cada vez que venía a la provincia, cual si fuera un patrón de estancia, exigía la aprobación de esta ley. Y yo no recuerdo que haya sido un gobierno el suyo muy beneficioso para los trabajadores, sino todo lo contrario. Entonces, hay que dejar bien en claro, para que después no haya ningún distraído de los que levanten la mano para votar esta adhesión, que pueda decir yo no sabía, no lo entendí, no vi por dónde venía la mano. El que vote esta ley o esta adhesión a la ley de las ART, el que motorice la adhesión a la ley de la ART, el que haga algo para que esta ley se apruebe, fue cómplice y fue el ejecutor de la orden del anterior presidente en contra de los trabajadores. Eso me parece que es central. Coincido. Yo quiero comentar que hace tiempo que venimos militando. Nosotros incluso este tema lo planteamos antes de que fuera la ley aprobada por el menemismo, ¿no? Por eso decimos que son de la misma naturaleza lo que fue la privatización del sistema previsional de lo que es la privatización del sistema de salud de los trabajadores. En definitiva son privatización de derechos. Y cuando gobiernan las corporaciones, como ocurrió con el gobierno de Macri, imponen este tipo de políticas que de todas maneras están vinculadas en términos generales, porque esta consecuencia que tenemos de la ley viene desde la exigencia de Macri y el Lifchin de la aplicación del pacto fiscal. Cuando nosotros nos resistíamos a que el gobierno de Lifchin firmara con Macri el pacto fiscal, era porque en ese pacto, en ese acuerdo, lo que se hacía era trazar los lineamientos de un modelo económico y de un modelo de sociedad manejado por las corporaciones. Entonces esto nos llevó a nosotros a resistir tanto el pacto fiscal como este tipo de legislación. Les recuerdo que tuvimos que hacer una audiencia pública en la legislatura anterior, que fue producto de la pelea y el reclamo de las organizaciones sindicales y que permitió archivar en la legislatura el proyecto que había enviado originalmente el gobierno anterior, porque el gobierno anterior, el gobierno socialista, que tomó el pacto fiscal, mandó esta ley. Esta ley que tomó el Senado modificó de alguna manera, pero ya tenemos el antecedente, y esto es lo que nos preocupa, es hacer responsable también al socialismo por la aplicación de estas políticas. Porque hoy tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y sin embargo aparentemente estarían todos dispuestos a apoyar esta legislación, lo cual lo que se demuestra es que hay un negocio entre las corporaciones que están vinculadas al sector financiero y de seguro, caracterizadas en la provincia, que tienen inmediatez en que esta se apruebe. Y han cobrado todos los seguros, vuelvo a insistir con eso, en los datos concretos. No atienden a los trabajadores, no tenemos servicio de prevención, no tenemos servicio de atención médica, no tenemos servicio indemnizatorio. Lo único que hacen es cobrar la alícuota en el medio de la pandemia. Yo con esto con Matilde coincido absolutamente. Hay que construir la pospandemia y me parece que es fundamental porque hay instrumentos para hacerlo y el Estado tiene que ser garantía de la plena vigencia de los derechos, y en este caso de los derechos de los trabajadores, ni más ni menos que el derecho a la salud y a la vida. Sí, coincido, Claudio. Lo dijo el mismo gerente de Swiss Medical, creo que fue, las denuncias de accidentes de trabajo bajaron un 75% y ninguna RT bajó el costo de la alícuota en estos momentos que los empresarios están tan necesitados de tener ahorros de cualquier lado, ¿no es cierto? Paso, estuvieron presentes el diputado nacional Walter Correa y el secretario general de los jerárquicos de Telefónicos, Fabián Bosel, así que saludos y muchas gracias. Unas preguntas. Marcelo Bocci pregunta, doctora, ¿hay fecha prevista para el tratamiento? ¿Cómo vienen los números en diputados? Y si saldría, muchas gracias. Creo que eso lo respondimos ya. Fecha exacta no hay, por eso digo, se está tratando en la Comisión de Laborales, hay algunos trámites previstos, escuchar a algunos actores, escuchar a los gremios, así que, pero bueno, puede ser dentro de varias sesiones, qué sé yo, dentro de un mes, más o menos, o 15 días, eso no lo sé exactamente, pero sé que tiene un trámite en la Comisión de Derechos Laborales y que se va a tramitar escuchando actores involucrados. Así que eso es así. Y los números, bueno, el bloque del PJ no está de acuerdo con la ley, supongo que la votaremos todos en contra porque no estamos de acuerdo, ninguno se ha manifestado a favor de esta ley,
Y el socialismo, suponemos que está a favor porque fue quien la impulsó antes. Como decía Claudio, en la anterior gestión la impulsó el socialismo a esta ley. Así que, y tiene los números para aprobarla. Sé que tiene algunas discusiones internas también, porque hay algunos del frente que no están de acuerdo, pero si quieren aprobarla, la pueden aprobar porque tienen los números. Yo siempre digo que en números no venimos bien, pero en argumentos venimos muy bien. O sea que por eso creo que la militancia es como siempre, ¿no? La militancia es sobre los argumentos, y sobre los argumentos y los argumentos públicos. Creo que eso es importante. Bien. Hay dos preguntas que son similares, las hago a las dos juntas. Perdón, Juan, perdón. Sí. Una de las cosas que obviamente tenemos previsto, y lo hablaremos con nuestros amigos y compañeros abogados, es plantear la inconstitucionalidad de la ley y se la aprueban así. O sea, de hecho, el objetivo es evitar la judicialización. Nosotros nos vamos a presentar como actores planteando la inconstitucionalidad si la ley sale como está en estos momentos. Así que vamos a contar no solo con los legisladores del oficialismo, sino fundamentalmente con nuestros compañeros abogados y abogadas que van a hacer el trabajo de llevar a la justicia esta decisión arbitraria de la legislatura. Bien, la pregunta que venían relacionado a eso, las comento para que sepan que las leímos. Mauricio Marengo, que preguntaba en qué estado están las denuncias por inconstitucionalidad, y la otra era de Ceres, Citram de Ceres, atento a que se la considera inconstitucional si existe la posibilidad de revertir la situación desde el mismo punto de su génesis, es decir, desde el gobierno nacional. Como si el gobierno nacional, existe la posibilidad de que dé marcha atrás el gobierno nacional, yo le respondo que no, que ya vino el ministro de Empleo de la Nación, Gustavo Moroni, a impulsarla con el ministro de Trabajo de la provincia, estuvieron acá en la legislatura. Una última pregunta. Carlos Caparati, es obvio que están enviando a tratamiento una ley anticonstitucional y antiderechos del trabajador. ¿Qué lectura se hace de esto? Yo supongo que referencia a la lectura política de que el Ejecutivo Provincial manda esta ley a aprobar. ¿Quién contesta? No, repetime, no escuché porque tuve un problema de internet. ¿Qué es la pregunta concretamente? La pregunta dice, es obvio que están enviando a tratamiento una ley anticonstitucional y antiderechos del trabajador. ¿Qué lectura se hace de esto? Bueno, lo que estuvimos discutiendo hasta este momento, digamos. Acá hay un poder legislativo que tendría que haber convocado a todos los actores para tener un debate en serio, y esto no se hizo. Entonces nosotros pretendemos que ese debate pueda darse en las comisiones de la Cámara de Diputados, así que depende mucho de, como decía Matilde, de la mayoría que tiene en estos momentos la posibilidad de resolver, parar esta ley o dejarla avanzar. Así que mucho de esto no podemos decir. Yo creo que Matilde fue muy clara en cuanto a lo que significaba la responsabilidad del poder legislativo en cuanto a garantizar la constitucionalidad de lo que vota. Bueno, ahí está la génesis del Estado de Derecho. Nosotros tenemos la obligación de defender los intereses que representamos y nos vamos a oponer de todas las formas posibles para que esta ley no se apruebe, porque va en contra de los intereses de la salud y la vida de los trabajadores. Así que creo que el tema pasa por ahí, encontrar la manera de que saltear las barreras que nos quieren poner para que se haga en realidad una política a favor de los trabajadores y con un Estado presente, porque yo creo que esto no tiene que estar en manos de ninguna manera de los sectores empresarios, o no se puede poner la salud y la vida en manos de los sectores privados, porque no va a pasar, como decía Matilde, la pospandemia. Si no está el Estado presente garantizando los derechos, es muy difícil que lo haga el mercado, así que por ahí va el camino, me parece. Sí, para agregar, obviamente quienes la impulsan hacen el juego a las presiones por parte de intereses privados, eso no hay duda. Están impulsando intereses privados que son los negocios financieros, los negocios de la aseguradora y demás. En el derecho laboral, históricamente, ha sido
un campo de batalla entre los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores. Así que bueno, nosotros siempre decimos en la Facultad de Derecho, siguiendo a un ilustre jurista, que el derecho es una lucha. El derecho no es una norma, al contrario de lo que se suele enseñar en las facultades de Derecho, que enseñan el derecho como si fuera un código, el derecho en realidad es un campo de batalla, ¿no? Y esto es el campo de batalla, es una disputa de poderes. Por eso creo que ante las presiones de intereses privados es muy bueno hacer oír la voz de los trabajadores y la voz de quienes defienden los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque es una puja, y en esta puja creo que hay que hacer valer los derechos, porque ese es el Estado Social de Derechos, no hay otra. Sí, tomando un poco lo que dice Matilde de la lucha del derecho y demás, y lo que ya se vino diciendo, es parte de la batalla cultural. Vemos cómo se presenta a los trabajadores y a sus abogados como los malos de la película, la mafia del juicio laboral, los vivos que reclaman lo que no les corresponde, en lugar de ver quién es realmente la víctima en esto, porque a ningún trabajador, cualquier dinero que le paguen, le va a devolver su salud, su vida o lo que sea que pierda en su relación laboral, ya sea que le amputen un miembro, que termine con un problema de columna para toda la vida o lo que sea, ninguno va a tener dinero que cubra eso, y eso es lo que hay que ver. En vez de hacer leyes de este tipo para proteger a las ART y su negocio, para que el dinero que ingresa no salga, hay que ver de hacer leyes que cuiden a los trabajadores, que protejan a los trabajadores y que eviten que los trabajadores sufran enfermedades o accidentes. Un ejemplo muy claro es la ley de comités de higiene y seguridad que tenemos en esta provincia, y de nuevo, esto de la acción colectiva de los trabajadores, que es el camino para lograr las mayores conquistas, los mejores derechos y una situación mejor para todos los trabajadores. No por nada en algunos de estos proyectos de adhesión se cuela esa ley para disfrazar un poco la cuestión y decir, bueno, esto va a ayudar a que haya una mejor aplicación de la ley de comité mixto de higiene y seguridad. No es necesario adherir a la ley 27348 y van en el camino totalmente opuesto. Entonces, bueno, acabemos esta batalla. Las ART, con todo el dinero disponible, con todo el poder del lobby y demás, bajan un mensaje confuso a la sociedad en general, pero este mensaje no puede ser confuso para quienes hacen de su vida, su profesión, la política, la batalla de ideas y demás. Entonces resulta preocupante que ministros como el ministro de Trabajo de la provincia o el ministro de Trabajo de la Nación no sepan esto. Yo creo que lo saben, pero bueno, al parecer están eligiendo privilegiar un negocio sobre la vida y la salud de los trabajadores. Bien, impecable. Vamos cerrando, me parece entonces, ya terminamos las preguntas. La verdad que coincido con lo que planteaba con el cierre de Sebastián. Es una pena tener que estar debatiendo leyes que le importan más que nada, digamos, que van en el sentido del beneficio, ¿no?, de las ART, que se preocupan por ese actor, cuando en realidad tenemos que estar legislando para mejorar la salud de los trabajadores, aumentar derechos y generar ese círculo virtuoso, en definitiva, que quizás es más largo, pero digo, mejorando las condiciones de trabajo, en definitiva vamos a tener menos accidentes y eso va a repercutir en una menor cantidad de juicio. Esa me parece que debería ser la forma de encarar el sistema de riesgo del trabajo, y que a partir de la pospandemia todavía sigamos insistiendo con un sistema totalmente privatizado, me parece que también es otra de las cosas que hace falta replantear. Bueno, compañero, muchas gracias por las exposiciones, estuvieron muy claras y espero que quienes no hayan seguido lo hayan disfrutado. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.